Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Antes de abrir la palabra de Dios, te invito una vez más a que me acompañes en una oración. Padre maravilloso que estás en el cielo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa de estudiar una vez más tu santa palabra. Te invitamos a que nos acompañes en este estudio con la presencia de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados y haznos dignos de tu palabra por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos, por acompañarnos una vez más en nuestro estudio semanal de la lección. La lección de esta semana llevaba por título Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. El tema central de la lección de esta semana se fundamenta en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Continuaremos el estudio del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Hay que recordar, como estudiamos en la pasada lección, que los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis tienen 3 tipos de aplicaciones. Una aplicación histórica especial para cada una de las iglesias del Asia Menor a las que Cristo se dirigía a través de Juan. Una aplicación universal, es decir, que esos textos se aplican para nosotros como cristianos hasta nuestros días, y una aplicación profética, ya que representan diversos momentos de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta la segunda venida de Cristo. De igual forma, vale la pena decir que los mensajes a las 7 iglesias tienen una estructura común. Al parecer, todos tienen un saludo de parte de Cristo, una presentación, una evaluación, un consejo, una apelación y una promesa. Esta estructura va a ser repetitiva y va a ser muy interesante notar sobre todo la presentación específica que hace Jesús de sí mismo a cada una de las iglesias y que tiene una significación espiritual especial para esa iglesia y para cada uno de los periodos de la historia al que se aplica el mensaje de esa iglesia. La semana pasada analizamos el primero de esos 7 mensajes, que fue el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vale la pena recordar que los motivos de crisis, de dificultad que vivía la iglesia de Éfeso son compartidos hasta cierto punto por varias de las iglesias del Asia Menor. Asia no era en aquel entonces un continente como ahora. Era una de las provincias senatoriales del antiguo Imperio Romano. Así que estaba dirigida a su vez por un gobernador que seguía las órdenes del emperador romano. Esto traía, por supuesto, una cadena de mando que implicaba una serie de decisiones, sobre todo de carácter religioso, de parte del emperador. La adoración al emperador, el culto pagano, que incluían festivales en los que se sacrificaba comida a los ídolos y luego se repartía en banquetes, así como la participación de los paganos en los cultos de la fertilidad, incurriendo en actos inmorales con las vestales paganas, eran sobre todo los principales puntos de tensión ética que vivían las iglesias de Asia en aquel entonces. Esta semana analizaremos de forma breve los mensajes a las otras 6 iglesias de Asia Menor. El primero de los mensajes a las iglesias que estudiaremos esta semana es el mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, de acuerdo a la palabra de Dios, tenía 2 tipos de problemas. Sufrían aflicción, sufrían persecución y vivían en una situación terrible de pobreza. Seguramente la pobreza era la consecuencia de la persecución que habían estado viviendo. Los problemas de persecución para la iglesia de Esmirna derivaban de 2 tipos de causas. En primer lugar, las imposiciones civiles del emperador que obligaban a los cristianos a participar de los cultos paganos, y la segunda, la oposición de los judíos que difamaban a los cristianos, los calumniaban y se unían a los paganos para perseguirlos y aniquilarlos.
Los judíos durante los primeros siglos de la era cristiana vieron de hecho a los cristianos como sus principales enemigos y por eso, unidos a los paganos, trataron de destruirlos. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, Cristo le dice proféticamente a aquella iglesia que sufrirán por 10 días, pero aquellos que sean fieles aún hasta la muerte recibirán una corona de victoria que significa vida, la corona de vida eterna. Esos 10 días proféticos de sufrimiento pueden hacer referencia, al parecer, a los 10 años de persecución que el emperador romano Diocleciano junto con Galerio hicieron sobre los cristianos en el oriente del Imperio Romano. Ellos eran emperadores paganos devotos y culparon a los cristianos de las desgracias crecientes del imperio y se dedicaron a perseguirlos, empezando el 23 de febrero del año 303 después de Cristo y culminando en el año 313, cuando uno de los sucesores de Galerio y Diocleciano, Constantino I, expidió el famoso edicto de tolerancia de Milán, que le permitió a los cristianos y al resto de religiones participar de sus cultos de manera libre en el Imperio Romano. Así que el mensaje para Esmirna era un mensaje de fidelidad. Cristo estaba con ellos, así como está contigo. Si en medio de la tribulación tú eres fiel para el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. El segundo mensaje que estudiamos esta semana es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era al parecer la ciudad capital de la provincia romana de Asia. En ella se concentraba entonces el principal culto al emperador en toda aquella región, además de los grandes festivales paganos que ponían siempre a prueba la fe de la iglesia cristiana de entonces. Por eso Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada de dos filos. La espada es el símbolo de la autoridad. Cristo pretende decirle a la iglesia de Pérgamo, presionada por las autoridades civiles de entonces, que Él sigue siendo la autoridad suprema en el universo, que mientras estén del lado de Él no habrá ningún tipo de problemas, porque la salvación eterna está segura. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Cristo le dice a ellos: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Al parecer en esta ciudad había una estatua inmensa de Zeus sentado en un gran trono. Ello puede ser la razón de la referencia juanina al hecho de que en esa ciudad se encuentra el trono de Satanás. Era el gran centro de la adoración pagana en Asia Menor. Ahora, en medio de esa ciudad con tantas tensiones religiosas, los miembros de la iglesia de Pérgamo se habían mantenido fieles a Dios, aun cuando era una iglesia dividida, porque los nicolaitas, aquellos que sostenían que podía participarse de la comida sacrificada a los ídolos y participar de la impureza sexual, también hacían presencia en esa iglesia, tratando de comprometer a la misma con el mundo y con la sociedad políticamente activa. Así que a ellos Cristo les hace una advertencia y les exige que se arrepientan, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Es decir, Cristo les dice: no teman tanto a la autoridad civil, no quieran comprometerse con ellos por temor a lo que ellos puedan hacerles, sino que témanme a mí, que soy quien tiene en realidad la autoridad en el universo entero. A la fidelidad de esta iglesia le resulta una promesa. Cristo dice: al vencedor le daré de comer del maná escondido.
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. La promesa para los fieles de Pérgamo es que Cristo podía darles la victoria en el juicio. En la antigüedad, en los jurados, quienes eran declarados inocentes recibían como prueba de su inocencia una piedra blanca, y ese nombre nuevo podía ser un tipo de referencia al nuevo carácter que Cristo puede darnos a los cristianos que estamos cerca de su corazón. El tercer mensaje es el mensaje a la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira era una ciudad pequeña, no tenía gran importancia política, pero sí era una ciudad de gremios de comercio. Estos gremios eran cerrados y exigían el compromiso de sus miembros en todas sus actividades sociales. De ahí que el mensaje a la iglesia de Tiatira es a que sea vigilante, esté atenta frente a su compromiso con las costumbres paganas. Cristo reprocha que en esa iglesia se tolere a una falsa profetisa que San Juan llama Jezabel por las implicaciones de aquella esposa del rey Acab que corrompió al pueblo de Israel con la religión pagana. Y la advertencia a la iglesia de Tiatira es a que no acepte el mensaje de Jezabel. Este mensaje de Jezabel, al igual que con la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna y Pérgamo, implicaba el rechazar las prácticas paganas. Si algo salió como conclusión del Concilio de Jerusalén, era que los gentiles no tenían por qué circuncidarse al convertirse al evangelio, pero sí debían guardarse de lo sacrificado a los ídolos, de la impureza sexual y del ahogado, es decir, del consumo, la ingesta de sangre o de animales que no fuesen desangrados para su consumo. Así que la advertencia de Cristo es: no te comprometas por interés con las exigencias paganas. Cristo a los vencedores de esta iglesia les promete que les permitirá junto con Él regir el mundo con vara de hierro y les dará la estrella de la mañana. Esta iglesia entonces recibe la promesa de que la autoridad suprema sobre el mundo, sobre el universo que tiene Cristo, será compartido con ellos. Somos coherederos con Cristo si nos mantenemos fieles. Esta era la invitación de Dios para esta iglesia. En el mensaje a la iglesia de Sardis, Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, Él es el que tiene bajo su mando y control el poder del Espíritu Santo para enviarlo a las iglesias en la tierra. Y le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. El problema de la iglesia de Sardis era que era una iglesia activa, era una iglesia que parecía que todo estaba bien. Sin embargo, era una iglesia muerta espiritualmente. A ella Cristo la mira con amor y, a pesar de su reproche, le aconseja que sea vigilante, que recuerde lo que ha recibido de Él y que se arrepienta. El mensaje a Sardis es un mensaje contundente. Solamente el Espíritu Santo puede avivar una iglesia y una vida que están espiritualmente muertas. El Señor promete para los vencedores de la iglesia de Sardis que serán vestidos con vestiduras blancas y sus nombres no serán borrados del libro de la vida, sino que serán confesados delante del Padre y delante de los ángeles. Si tu vida está hoy espiritualmente muerta, Cristo, con el poder de su Espíritu, puede vivificarte. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje especial entre los mensajes a las iglesias,
Porque Cristo no tiene mayor reproche contra esta iglesia del Asia Menor. Cristo la evalúa y le dice: yo conozco tus obras. Y le dice a los miembros de la iglesia de Filadelfia que es Él el que controla los almacenes del cielo. Yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo se presenta como aquel que es capaz de darle todo lo que necesiten. Y aunque es una iglesia que tiene poca fuerza, es una iglesia misionera a la que Cristo le encarga la fidelidad y la expansión de su santo evangelio. Cristo le advierte que pueden sufrir persecución, pero promete que serán guardados de aquella hora de prueba. Es decir, Cristo no les dice que no van a sufrir, sino que en medio del sufrimiento Él estará con su iglesia. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. La promesa para la iglesia de Filadelfia es eternidad espiritual. Aquellos miembros de esta iglesia que se mantengan fieles al Señor como han venido siendo hasta ahora, serán columnas y baluartes en la iglesia de Dios. El Señor les dará eternidad y el nombre de Dios estará inscrito para siempre en sus frentes, al igual como la promesa para los 144,000 sellados. El último de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, cuyo mensaje es de los más conocidos, es una iglesia a la que se le reprocha su indiferencia. Es una iglesia indecisa. Es una iglesia que no es fría ni caliente. Es una iglesia que en su momento se jactaba de la gran riqueza que había en su ciudad, y esa situación de comodidad había afectado las entrañas mismas de la iglesia. Era una iglesia que no había sufrido persecución, y eso la había puesto en una situación de falsa seguridad y de autosuficiencia que le impedían disfrutar de la fe real que procede de la experiencia con el Espíritu Santo. La iglesia de la Odisea, que como las otras representan distintos periodos en la historia de la iglesia, tiene una aplicación especial para la iglesia del tiempo del fin. Si hay algo que está matando nuestra vida espiritual en esta época, es nuestra sensación de comodidad. El hecho de que la iglesia actualmente no sufra persecución nos ha hecho perder de vista que tenemos necesidad de buscar de la fuente de agua viva que es Cristo, nuestra verdadera fuerza espiritual. Nosotros hoy parecemos ricos, nos sentimos confiados de que conocemos la palabra, de que tenemos la doctrina correcta, de que nuestras iglesias crecen, de que millones de personas se unen a la iglesia, pero este mensaje de la Odisea es para ti y para mí hoy. Tenemos que buscar de corazón a nuestro Dios. Y el Señor nos invita, junto con la Odisea, que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Si algo va a hacernos verdaderamente ricos en medio de una sociedad capitalista, egoísta, excluyente cada día más, es tener el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor necesita, más que nunca hoy, una iglesia que se vista con el poder de su gracia. Que la justicia de Cristo sea nuestro traje y que podamos discernir la verdadera situación que estamos viviendo. Hoy el mundo se avecina hacia la última crisis y hoy más que nunca necesitamos a Cristo en nuestra vida. Este mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es un mensaje que tiene una aplicación para nosotros hoy. Le agradecemos a Dios por dejarlo para nosotros, pero le invitamos a que cada una de estas promesas sean una realidad para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. El Señor te bendiga.